demagógico. O sea, hay mucha demagogia. Todo el mundo dice, tenemos que hacer un llamamiento a una política más garante, tenemos que se requiere una implicación global, pero siempre es como al país de al lado. Que todo esto lo haga el país de al lado o los que pertenecemos a la Unión Europea, que todo nos vaya correspondiendo, pero unos nos pasamos el problema, por decir problema, unos a otros. Vamos a ver, en este mapa están los países que más, el 50% de los refugiados proceden de Siria, Somalia y Afganistán. Hay una teoría de codesarrollo de Samir Nair que lo que consiste en que la persona que va a otro país luego puede, a la vez, trabajando en ese país, recuperar a la vuelta, cuando vuelva a su país de origen, el país de origen. Pero esto es complicado según veo yo ahora mismo, porque yo no creo, y no sé si ustedes opinan igual que yo, que aquellas personas que han solicitado asilo en Alemania y viven actualmente en Alemania, yo veo muy complicado que regresen algún día, si estamos hablando de sirios, a Siria. Entonces, la teoría del codesarrollo no creo que la inversión que podamos hacer. Antes era muy común, venía una persona, por ejemplo, de Marruecos, tenía un negocio, volvía cuando ganaba un dinero a Marruecos, se establecía allí, montaba un negocio, y de esa manera los dos países se beneficiaban económicamente. Pero actualmente yo creo que con la situación que tenemos, el origen del refugio principal, que era en el origen regresar a tu casa cuando se terminara el problema, no lo veo yo actualmente. Antes decíamos que procedían de Siria, los países que habían más refugiados, y estos son los países que reciben más refugiados: Turquía, Pakistán, Líbano, Jordania, Irán, Etiopía, Kenia, Uganda, República del Congo y Chad. Bueno, estamos tratando el tema de Siria, pero por supuesto no hay que olvidar refugiados hay en todo el mundo. Y por ejemplo, les pongo a título de ejemplo que Ecuador desde 1989 hasta el 2017 es el país de Sudamérica que más refugiados ha recibido. He señalado Turquía porque cuando hay un conflicto de este tipo, aunque nosotros nos quejemos que vienen muchas personas a nuestras tierras, normalmente de ese momento se establece todo alrededor de la zona de conflicto. Turquía ha recibido a 3,5 millones de refugiados. ¿Pero qué pasa con Turquía? Que sí que es verdad que está jugando con el tema de los solicitantes de asilo y los refugiados porque se beneficia de varias formas. Por ejemplo, al no poder trabajar de una forma legal las personas que están allí, que lo he recalcado y he insistido varias veces, la mano de obra es ilegal. Por tanto, al ser ilegal, se les paga o no se les paga, y si se les paga muy poco. ¿Qué sucede? Que cuando en un país bajan hay este tipo de situaciones, automáticamente bajan los sueldos, por tanto se beneficia. 20.000 hay personas legales trabajando allí. Otro ejemplo de beneficio que ha tenido Turquía, que se ha notado automáticamente, que sí ha cumplido lo que estaba diciendo, era que al recibir 6.000 millones de la Unión Europea, pues se ha paralizado mucho la entrada que teníamos al principio, Turquía, Grecia, en Unión Europea. Por tanto, y ahora mismo también Turquía lo que pretende es otro juego con el tema de los refugiados, porque pretende con el tema kurdo coger los 3,5 millones y llevarlos a Afrin, en la zona de Alepo, al norte de Siria, que es una región de tamaño, de la extensión, del tamaño de Gerona aproximadamente. Por tanto, juega con los refugiados un poco a su conveniencia. Líbano es otro país que también tiene pues, 1/3 de su población actualmente es refugiada. Y el 22 de abril hubo una reunión en Bruselas y el presidente aún pues, lo que dijo se posicionó defendiendo ya su forma de vida, porque dice, un momento, lo que está diciendo la Unión Europea y la colaboración, que está peligrando nuestra forma de vida. Es que está peligrando automáticamente todo lo que ellos han construido y se está poniendo en contra. Un ejemplo muy claro de las personas que se reciben es que en Líbano y en Jordania se reciben un día más que en España en un año. También es verdad que en España no han querido quedarse, porque los solicitantes de asilo, cuando Alemania dijo venir para Alemania, lo que sucedió fue que todos, a pesar del Frontex,
de recoger las huellas, que ustedes lo habrán oído, todos fueron para Alemania. ¿Por qué? Porque ahí hay una amplia comunidad kurda, no había tanto paro, había más trabajo, y luego además Alemania tiene la característica que hay un derecho de no expulsión, o sea que les beneficiaba automáticamente. Y Cruz Roja me comentaba que pasaban por España los reubicados, decían, bueno, a reubicar, y que no se quedaban aquí, lo que hacían era seguir. Decían, tenían las camas preparadas, las habitaciones, las mantas, y dormían una noche y se iban. Bueno, este tema también siempre hay que tocarlo, un poco de puntillas tal vez, porque no se sabe muy bien, pero se sabe. Me preguntarán, ¿por qué estamos hablando solo de Turquía, de Líbano, de Europa, y por qué no en Arabia Saudí también se establecen los refugiados? Ya que, fíjese, hay 100.000 tiendas de campaña totalmente acondicionadas en la mina, a 8 kilómetros de la Meca. Pues una de las principales características es que cuando la ONU tanteó y sondeó a la Arabia Saudí, dijo que ellos, en principio, además, son unos países que no son firmantes del convenio. Entonces ellos, el término refugiado no entra en su vocabulario. Ellos entra el término de huésped. Entonces, según ellos, sí que han dicho que han tenido 2 millones o 3 de huéspedes, pero actualmente, según un estudio realizado en Washington, son 150.000 los huéspedes. O sea, lo que estamos hablando nosotros, refugiados. Lo que sí hacen es dotar económicamente de muchísima ayuda. Por ejemplo, todos los Corimex que hay, las casetas donde viven en los campos de refugiados, han dado, un ejemplo, 700.000 millones para ayudas. Y también los Emiratos Árabes Unidos actualmente están ayudando económicamente bastante en el tema de los rohingyas, los que son los refugiados que están en la zona de Asia, de la India, de Bangladesh. El impacto, vamos a ver. Hemos comentado que el protocolo de Dublín decía por dónde, qué país se tiene que encargar de cursar la solicitud de asilo, que es muy importante porque es una responsabilidad. Entonces no da igual que sea un país que otro. Tenemos a Frontex, Eurodac. O sea, pensamos que con el sistema de huellas, que cuando se entra por un país te registran las huellas, luego ya sí se va a saber que no se pide la solicitud en más de un país, pero todo esto luego la verdad es que no es así. Muchas personas entraron y no registraron huellas, eso está clarísimo. Pero en Europa creíamos que teníamos todo un poco controlado. Yo creo que era más bien porque se pensaba que en algún momento si se daba sería una cantidad más inferior, o sea, inferior de personas, no el problema que ha surgido posteriormente. Schengen, como se dice, la Unión Europea estaba reunida, pero no unida, y se ha demostrado con todos los problemas. ¿Qué ha sucedido? Que la situación actual, yo al principio decía que los movimientos migratorios son causa y consecuencia de conflicto internacional. Estas personas refugiadas, que estamos hablando, manejando el término refugiado, solicitante de asilo, pero ustedes yo creo que ya he dejado al principio claro la diferencia, han sido una consecuencia del conflicto en Siria, pero ahora mismo también puede ser una causa de conflicto internacional en la Unión Europea. Se han establecido unas fronteras físicas, políticas, económicas, sociales, religiosas, sanitarias. Aquí les quería comentar simplemente que aunque ustedes saben, por supuesto, cómo van moviéndose en las entradas de refugiados, parecía que estaba parado. Por el acuerdo con Turquía, se paró de Turquía. Por el acuerdo con Libia, al año siguiente de Turquía, se pararon las llegadas por Libia. Cuando hay un acuerdo con Marruecos, o el ministro español visita Marruecos, también se paran las llegadas. Pero actualmente se ha triplicado, y se confirman por estudios, las entradas por España. Estamos hablando ya de inmigración, o sea, porque en el momento que todavía no sabemos si una persona ha solicitado una ayuda y será resuelto y es un refugiado, estamos hablando de inmigración. Y ha habido 50.000 personas paradas por algunos convenios con algunos países que no han cruzado por este motivo. Y el otro es por Serbia. Otra vez están intentando, se ha duplicado ahí también por Serbia. O sea, que van moviéndose en relación a los acuerdos que se van teniendo. Pero el flujo migratorio no para. ¿Por qué? Porque
Si nos ponemos con mucha ignorancia en el mapa mundi, ¿dónde puedo ir si yo necesito ayuda? Automáticamente se nos va la visión a Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, porque en otros sitios o no hay ayuda o no me dejan entrar. Bueno, República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia han dicho que no aceptan la cuota. Curiosamente, al principio Hungría era el segundo país con más solicitantes de asilo, junto a Alemania, y casi era más grande el ejemplo porque eran más personas en un territorio más pequeño del que era solicitado. Entonces, estos países han dicho que no, que tienen que proteger sus fronteras. Tal vez en la protección de derechos humanos, yo creo que aquí ha pasado a la protección a los derechos de los nacionales. ¿Por qué? Por los problemas que están surgiendo, que no es, por supuesto, no hay que criminalizar a ningún grupo, pero sí que es verdad que hay que ser objetivo y decir que tanto es horrible ver cómo personas tienen que huir de sus hogares por las circunstancias bélicas que ha habido o otras, también es verdad que el caos y que se está sembrando actualmente en muchísimos países, eso es algo que nos tenemos que remitir a los datos. Hungría, ahora el problema que decía yo antes, Hungría hay veces que ahora se considera un país no seguro para devolver a algunas personas, que es lo que hablábamos al principio, que puede considerarse un país que no respeta los derechos humanos, y Hungría se baraja la posibilidad y se ha dicho ya de que puede ser un país no seguro para devolver a alguien que estaba solicitando asilo. Libia se ha convertido en un país embudo. Turquía fue un país container. Y aquí tenemos un ejemplo que el ministro de Interior de Turquía en marzo del 17 dijo: tenemos un acuerdo de readmisión, si queréis cada mes abrimos el camino a 15.000 refugiados y perdéis la cabeza. O sea que de una manera muy suave, pues estamos un poco vendidos a lo que quiere Turquía, lo que quiere Libia, lo que quiere Marruecos y otros países colindantes. Ha habido un auge del extremismo político. ¿Por qué? Porque ha sido algo tremendo el cambio que se han producido en las sociedades con la llegada de tan pocas personas. Bueno, también ha habido un cambio económico, porque, por ejemplo, el Brexit, gracias a esa foto, que parece que no, que se utilizó, y que no tenía mucho sentido porque Inglaterra no recibía prácticamente a ningún refugiado, si hubo 20 albaneses, y los camiones, perdón, camiones llegaron nada, si es que no hubo, pero esa foto sí que fue utilizada para coger, y simplemente el tema de refugiados o solicitantes de asilo mueve muchos hilos económicos y sociales. Y por supuesto legales. Dinamarca, que era un país conocido por defender a ultranza en los inicios los derechos de los solicitantes de asilo, ha dado un giro increíble, ya que, por ejemplo, ha visto como su economía, donde con 6 millones de habitantes hay 13 millones de cerdos, pero cerdos animales, sin ánimo de ofender, pues resulta que su economía está basada en este animal. Cuando se ha pretendido desde colegios, guarderías, prohibir los menús que contengan cerdo, porque las personas que han llegado no lo quieren por motivos religiosos, pues ha habido, por ejemplo, un pueblo en Reutes de 6.000 habitantes que ha dicho: por aquí no pasamos, nosotros seguimos poniendo el menú porque si no se nos viene abajo la economía. Es que estamos tratando ya temas económicos y el mundo podrá ser muy diferente en muchos aspectos, sus países y sus personas, pero en cuanto tocan la economía yo creo que todos son iguales. También en cuanto a las leyes, hubo una famosa ley de joyas que le sonará que se dio en Dinamarca, pero que lo que pretendía en un momento es algo que tampoco hay que asustarse tanto, porque lo tiene Noruega, lo tiene Suecia, lo tiene Suiza, que simplemente si tú tienes más de una cantidad de dinero no tienes derecho a ayudas. A cualquiera de nosotros nos pasa en España, con determinados ingresos pues no se tienen ayudas. Y sí que es verdad que se revisaba a las personas al entrar en el país, nada más que se les permitía desabrochar un botón y abrir la chaqueta, no se podía cachear, no se podía mirar otros orificios, pero sí mirar si esas personas traían objetos con un valor que no necesitaran luego las ayudas. Los objetos sentimentales o alianzas, y eso se respetaba. Entonces también hubo otro problema, por ejemplo, con las personas que transportaban
sus coches a lo mejor a personas que llegaban para solicitar asilo, y ahí la ley lo que dijo era que estaban transportando personas y eso no era legal y hubo multas de 1000 y pico euros por este motivo. Se han querido poner más duros porque han visto que no pueden con ello. Bueno, también el estrecho de Øresund, otro problema cuando estamos hablando de esto es que las fronteras ya empiezan a tener un problema de tiempo y ya se ralentiza un montón, y para, por ejemplo, las personas que iban a trabajar y cruzar el puente que tardaban nada, ya por todo el problema de inseguridad, que también hay que comentar, que se ha dicho que si no todos los refugiados son terroristas, claro que no, por supuesto, pero sí es verdad que en un flujo de personas que viene de un país a otro se pueden incluir terroristas, bailarines, cantantes, médicos y cualquier otro tipo de persona. Y por supuesto hay que señalar que al principio las personas que llegaban, como antes hablé de la fuga de cerebros, un poco sí que eran personas con una preparación cultural, una preparación para poder desempeñar algunos cargos, pero el resto de personas no hablan el idioma, no tienen cultura, y hoy en día no es como la Europa antigua que teníamos fábricas donde podía trabajarse en determinados sectores, sino que ahora la realidad es que sin ánimo de faltar a los derechos humanos y al respeto a todas las personas, la solución es muy complicada, porque si no puedes trabajar porque los mismos nacionales de cualquier país no tienen trabajo, ¿qué haces entonces al llegar? Nada más que hay dos caminos, o someterte a ayudas o delinquir. Pero eso no lo digo por personas que vienen, sino nosotros que fuéramos a otro sitio. Si no podemos encontrar trabajo, nada más que hay esas dos posibilidades. Esto es una curiosidad que en Suiza, estábamos comentando que la Unión Europea pues lo que pretendía era que tuviéramos una responsabilidad y aceptar esa cuota. Pues lo que hicieron fue que un pueblo de 2.200 habitantes, donde 300 de ellos son millonarios, dijeron, mira, yo no quiero la cuota que nos corresponde a refugiados y pagamos 250.000 euros y no los recibimos. Y eso fue lo que hicieron. Al principio en Alemania, con muy buena voluntad, se hicieron unos carteles donde a las personas que llegaban a solicitar asilo pues se les decía cómo tenían que actuar, cómo saludar. Lo que pasa es que también es muy importante tener un conocimiento cultural de la zona, de la religión, de las personas. Porque si no sabemos que el roce, el toque, la mirada de ojos a la misma altura entre una mujer y un hombre no se puede dar en una religión o en una cultura, tú cuando llegues tú no les puedes decir, salúdame así, mírame a los ojos, porque no, porque son cosas distintas. Esto es algo que yo veo, es muy simple pero muy significativo. Y nos da un índice de cómo palpita la sociedad hoy en día. El nombre de Mohamed ha desbancado en Inglaterra al de Jack, al del famoso whisky. Y ahora actualmente es el número 1, el nombre más común. En Alemania es el número 11. En España el número 1 todavía es Antonio. Y el 69 es Mohamed. Pero fíjense ustedes este detalle, que en Gerona Mohamed es el número 11 y en Ceuta y Melilla lógicamente el número 1. Pero ¿por qué en Gerona es el número 11? Algo tan sencillo como que en Cataluña lo que se ha pretendido es favorecer la inmigración procedente de Marruecos, porque si tú traes a personas que no hablan tu idioma, ¿qué van a optar? Pues por aprender el local. Pues dirá, pues para defendernos aquí, ¿que hablo español o catalán? Pues catalán. Y ya está. Y entonces eso ha perjudicado la inmigración por parte de Filipinas o la inmigración por parte de los países de Sudamérica. O sea, algo tan sencillo como eso, fíjense ustedes, lo que nos da la sensación y la realidad de la sociedad. Esto, George Reyes es el coordinador de traductores que está trabajando en Grecia, y ya nos comentó en una reunión que es que una cosa es la legalidad, otra las personas estupendas y buenas, por decirlo de alguna forma, que vienen a mejorar su nivel de vida, y otras las personas sinvergüenzas que las hay en todo el mundo y que se aprovechan muchísimo de ayudas y de posibilidades. Esto nos dijo que un caso conocido en Alemania era un hombre de religión musulmana que tenía 4 esposas
Pero claro, como allí no era legal en aquel momento 4 esposas, pues era una esposa y 3 concubinas, tenía 23 hijos y recibía la cantidad mensual de 30.300 euros. Ahora, claro, eso para animarnos un poco más tenemos que ver que cada 12 meses tienen un hijo. O sea que este señor, desde que yo me lo dijo yo res, ahora, pues eso, los miles de euros que ha incrementado ha sido increíble, seguro. Y además, recalco otra vez el derecho de no expulsión. Y la seguridad es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros, por el nivel de vida, la higiene, el condicionamiento sanitario que tenemos, estamos protegidos de algunas enfermedades, pues por lo típico, por las vacunas, pero sí que es verdad que al integrarnos, ya vayamos nosotros de viaje a otro sitio, vengan otras personas aquí, estamos desprotegidos. Y los casos de sífilis, tuberculosis abierta es cuando tiene un contagio oral, sida, lepra, están a la orden del día. Hay un rechazo, por ejemplo en Alemania, a las doctoras y a los doctores, dependiendo. O sea, un hombre no admite ser atendido por una doctora. Eso es algo cultural innato en las personas que están solicitando o están ya refugiados allí, con su estatuto de refugiado. ¿Qué sucede? Que esto genera muchísima controversia y conflicto en los hospitales. Así como cuando han ido a pedir, por ejemplo, medicinas o productos para sus hijos, no se los han dado porque dicen, no, esto no les corresponde, esto hay que pagarlo. Pues han tenido que acudir al K9, que es la policía canina, que ustedes conocen, porque no había forma de establecer el orden en un hospital. También, en cuanto a temas sanitarios, la esquizofrenia, se triplican los casos entre las personas que son migrantes. Y hay un síndrome muy curioso que se ha dado en Suecia, en adolescentes, que es el síndrome de Blancanieves, tiene varios nombres, apatiska. Y es que cuando llegan las familias a Suecia, cursan la solicitud de asilo. Y entonces están en un ambiente, la verdad, agradable, aprenden el idioma, empiezan a tener trabajo, porque allí consiguen trabajo mucho antes. Y los niños, en cuanto todavía no les han dado, están pendientes de que les den el estatuto. Cuando el estatuto se demora o no se los dan, los niños caen en un estado de apatía y son como muertos vivientes. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a perder el habla, la energía y se quedan en una cama como Blancanieves. Lo que ha sucedido es que cuando les han concedido el asilo, los niños han mejorado, pero han estado 2 años. 2 años a lo mejor en una cama, inertes totalmente, alimentados de forma artificial. Ha habido también casos porque se dice, bueno, pues esto es que claro, si todo el mundo lo hace así automáticamente, se le concede el asilo, esto va a ser una trampa, pero ha habido casos de personas que se lo habían concedido y seguía el niño malo. O personas que hay un estudio, pero ya les digo, es curioso el síndrome de Blancanieves en adolescentes. Y se da en el caso de que ven que van a tener que abandonar esa tierra y sucede esto. El incremento de la inseguridad, las violaciones, el tajarús jamai, violaciones en grupo y a la luz del día, esto es algo ya muy común. ¿Qué sucede? Que yo les puedo decir de primera persona que desde el principio que ha sucedido el problema del conflicto en Siria, en Alemania ya teníamos reportes, como dicen, de casos de violaciones de niñas de 3, 7, 14, 19 años, cercanos a las zonas donde había refugiados. Esto ha habido una orden y sigue habiendo una orden de no decir absolutamente nada. ¿El por qué? Yo no se lo puedo decir, pero es así. No se sabe por qué, incluso se evita decir la nacionalidad de las personas que lo cometen. Lo que sí que decían era que era para que las personas no desarrollaran una negatividad a la inmigración. Pero sí que es verdad que los casos de violación, y sobre todo en Suecia, ahora mismo han tenido que abrir una unidad para violaciones de hombres, cosa que eso era algo que no se había visto nunca, y hay una unidad de violaciones de hombres en Suecia. Terrorismo, robo, delincuencia, altercados, esto es algo muy común y que está aumentando día a día. Aquí tienen distintos ejemplos de la relación. No quiero que confundan mis palabras de que los refugiados son terroristas, no, por supuesto, pero que en ese flujo de personas, lo mismo que venían químicos, lo mismo que venían médicos, que venían trabajadores del campo, sí que es verdad que ha habido muchísimos refugiados
y que la segunda y tercera generación de hijos de refugiados establecidos en los países de la Unión Europea han sido los que han cometido atentados. El por qué dicen que no hay una adaptación a la cultura. O sea, ya no es un tema económico, porque no les falta economía, ya no les falta tampoco una aceptación, porque son personas que han nacido, ya llevan 2 generaciones. Es un choque, hay una confrontación tal vez de la cultura de su país, que no es la misma y no tiene puntos en común con la que hay aquí, que les hace caer en ser, al final y al cabo, terroristas. El arzobispo de Esmirna comentó que un líder islámico le había dicho que con vuestras leyes democráticas os invadiremos y con vuestras leyes religiosas os someteremos. Eso es algo pues, que es lógico y normal. El tema de los campos de refugiados, pues es muy complicado. ACNUR está presente en ellos, hay más de 500 en el mundo, en 126 países. Cada refugiado cuesta, es feo decirlo, pero se necesita mejor el dinero de $10.000 al año para poder tener una manutención en los campos de refugiados. Hay un principio general de repatriación voluntaria, que es que tú no puedes devolver a una persona a su país, porque querían cerrar el campo de refugiados de Dadaab en Kenia. ¿Por qué? Porque ahí se había estado generando los atentados de Garissa, y como es un foco de problemas, igual que hay en Yarmouk y en otros, pues querían cerrarlo. Pero entonces decían que las personas, como no se querían ir voluntariamente, había que acogerse a repatriación voluntaria, que es la vuelta, lo de no expulsión que yo había dicho antes, el derecho de no expulsión. Y de esta forma, pues al final nos ha cerrado el campo de refugiados. Les comento New Datmus, eso es una página en la que todas las personas que están en movimiento migratorio, es que no podemos decir refugiados porque todavía no son, a lo mejor no tienen el estatuto, pero todas las personas que están en movimiento para solicitar asilo o buscar un mejor confort de vida, acudían a esta página New Datmus y ahí les decían, pues esto es mentira, por esta zona no se puede ir, o aquí han cerrado la frontera. Los campos de refugiados, el establecimiento, los corimés que comentaba antes, son los que han sido costeados por los países de la cooperación del Golfo, que le había dicho antes. Sí que es verdad que hay una protección a las personas refugiadas de muchos aspectos. Desde el punto de vista legal, lo han visto ustedes, desde el punto de vista social, se intenta hacer a través de ONGs y los estados y las personas de forma individual, a través de inventos como el proyecto Water Sanitation de un británico, que a través de dióxido de titanio, que es inofensivo, lo que hace es que mantiene la higiene ya sea, por ejemplo, de ropa, del cuerpo humano, de platos, y mantiene la desinfección un tiempo. Lo mismo el pamplinut, que es un alimento que está ayudando muchísimo, sobre todo a los niños, porque consiguen incrementar el peso en un escaso tiempo a base de cacahuete, y no hay que mezclarlo con agua ni nada, porque otro problema, lo mezclas con agua y si el agua está contaminada, otra vez volvemos al mismo problema. Ha habido muchas ideas para favorecer y ayudar el poder de la luz de la Fundación IKEA, que el campo de Arraq tiene luz 20.000 personas por los paneles solares. A partir de gases generados por aceite usado se consigue poder cocinar, el combustible para poder realizar la comida. El litro de luz, eso no sé si habrán oído ustedes, simplemente con una botella de Coca-Cola, el agua y algo de lejía, pues se recoge y pueden obtener luz en muchísimos países donde a lo mejor los corimés, si son totalmente cerrados, pueden tener luz equivalente a 55 vatios con este invento. Los campos de refugiados tienen un problema de seguridad tremendamente grave. El de Zatar y Jordania, por ejemplo, me dirán ustedes, ¿quién lleva la seguridad de los campos de refugiados? Pues suele ser el Ministerio del Interior. Pero el Ministerio del Interior lo que hace es que acuda a la policía. También es verdad que muchas veces hay seguridad privada dentro de los campos, contratada por ejemplo, por las organizaciones no gubernamentales. Pero la policía mantiene la seguridad dentro y fuera, y también tiene que muchas veces ayudarse con los SWAT o la gendarmería,
el servicio de gendarmería y, por supuesto, en caso de problemática superior, el ejército. El SIREN en 2013, esto fue una genial idea de Reino Unido, que lo que sucedió estamos hablando de Arras y Zatarín, que dicen vamos a ayudar a la seguridad con las patrullas ciudadanas, o sea, las propias personas que están dentro del campo de refugiados van a ser ellos los que establezcan también la seguridad. Algo que salió por otro lado porque lo que hicieron fue extorsionar a sus conciudadanos, o sea que fue una idea genial. En Azrar hay algo curioso porque la Villa 5, cuando entran en un campo de refugiados y empiezan a tomar los datos, en la Villa 5 lo que hacían era separar a los padres o cabezas de familia para determinar si pertenecían o no al ISIS. El Cash for Work es porque trabajan sin contrato, estamos comentando antes. El Green on Blue es otro término que son, por ejemplo, cuando estaba en Afganistán, los propios personas de Afganistán de allí se traicionaban a los aliados, y hubo un caso, por desgracia, de un capitán de la Guardia Civil, también un traductor y un alférez de la Guardia Civil que fallecieron por este motivo. En Grecia la policía no hacía mucho por la sencilla razón de que como estaban de paso, pues no se complicaban la vida. Eso es lo que nos decían a nosotros en Grecia. Dice, ¿por qué la policía no hace más? En Yarmouk hay decapitaciones, hay tráfico de órganos en Nicida, en Turquía, y también tienen que saber que el Comité de Estudios y Faltas del Estado Islámico permite y además avala el extraer los órganos humanos, tanto de sus componentes, porque en Nínive de los propios integrantes del Estado Islámico extraían los órganos, como por supuesto, los que no son de su confesión. Y nada más, les voy a comentar que algunos campos de refugiados, para que tengan un mejor concepto, como el de Zatarí, tienen a lo mejor televisión, más de el 70% tienen aseo, tienen televisión 50%, lavadora, frigorífico, hay 60 mezquitas. Estos han sido, lo que le comenté antes, 25.000 a 2.500 euros de Corimec ha dado los países del Golfo, pero sí que es algo